Imagínate ser recordada como la rubia de oro, la mujer que despertó suspiros en muchísimos hombres, la mujer que para algunos era poco inteligente, pero realmente su lucha fue recordada como una mujer astuta, inteligente y sobre todo talentosa. Esta es la historia de Marilyn Monroe y sus trágicos recuerdos de su infancia. Mary Jane, más conocida como Marilyn Monroe, nació el 1 de junio de 1926 en el Hospital Federal de Los Ángeles, California. Su infancia quedó marcada por el ingreso psiquiátrico de su madre Gladys. Pasó de orfanato en orfanato y casas de acogida donde afectaron su integridad física. Ella nunca conoció a su padre, por eso dicen que todos los sucesos marcaron su infancia y la personalidad de esta mujer. Aparte de inteligente y hermosa, también fue una mujer muy coqueta, que buscaba el refugio en hombres. La actriz se preocupó de cubrir las necesidades de su madre y nunca dejó de enviarle cheques e interesarse por su salud. Marilyn siempre llevaba encima un papel con una palabra que parecía un grito desgarrador: madre. Desconocía lo que significaba ser atendida por una madre afectuosa. Marilyn nunca logró ser madre, de hecho en la pantalla ni siquiera logró hacerlo. Algunas veces porque no lograba cumplirse su gestación, algunas otras ocasiones porque simplemente se interrumpía. Gracias a un estudio genético, 60 años después del fallecimiento de Monroe, se reveló la identidad de su verdadero padre, Charles Stanley Gifford, un trabajador de una empresa revelado fotográfico en la que trabajó la madre de la actriz. Se dice que Marilyn intentó contactar varias veces a su padre. De hecho, en los años 50 intentó contactarlo, pero este la rechazó, según relata su prima. El único conocimiento que tuvo Marilyn sobre su padre, también cortador de cintas en la productora RKO, fue una foto que vio cuando era niña. Marilyn relata que cuando pudo ver por primera vez la foto de su padre, soñó toda la noche con él. Y es que ni siquiera en su partida de nacimiento aparecía el nombre de su progenitor, sino el del exmarido de su madre, Martin Edward Mortensen, del que se separó antes de quedarse embarazada. Marilyn nació con el nombre de Norma Jane Mortensen, tomando como apellido el de su supuesto padre, aunque incluyendo una confusión en la letra que cometió su madre, Gladys Pearl Baker. Grace Mackey Goddard, amiga de Gladys, le cambió la vida y le evitó volver a orfanatos. Ambas llevaban a menudo al cine a Marilyn. Grace era una amiga muy allegada a la familia. Gracias a ella, Marilyn pudo evitar estar en orfanatos, pero después pasaron algunos sucesos que hicieron que ella volviera a repetir esta trágica historia. Ambas llevaban constantemente a Marilyn a cine. Era la época dorada de Hollywood, cuando ser una estrella significaba ingresar en una especie de Olimpo que abría las puertas de la inmortalidad. Su infancia y su adolescencia fueron marcadas por toda ausencia de apego y de amor. A los 8 años, Marilyn, cuando se encontraba en su cuarto, un hombre ingresó a él y le dijo: ya no podrás salir. Esta fue la primera vez que ella fue abusada. Erwin Goddard, el esposo de Grace, la amiga llegada a la familia, en varias ocasiones abusó de Norma Jane. Grace atacó el problema internándola nuevamente en un orfanato, pero Norma no se adaptó a la institución y al año, Grace se la llevó de nuevo a su hogar, pensando que podría controlar la lujuria de Erwin, su esposo, pero no fue así. A los 12 años, Marilyn volvió a sufrir abuso. Se dice que a raíz de todas estas situaciones, ella desarrolló un tartamudeo y un poco de timidez. Encontró un hogar más permanente en septiembre de 1938, cuando comenzó a vivir con la tía de Grace, Anna Lauer, en Southend. Fue inscrita en la escuela secundaria Emerson y asistía a servicios semanales de ciencia cristiana con Lauer. Era una estudiante mediocre, aunque destacó en escritura y pudo contribuir en el periódico escolar. El mismo año comenzó a asistir a la escuela secundaria Van Nuys en 1942. La empresa que empleaba a Doc Goddard lo trasladó a Virginia Occidental. Las leyes de protección impidieron que se pudieran llevar a Marilyn Monroe hacia otro distrito, por lo tanto, Marilyn tuvo que quedarse nuevamente en un hogar de paz, pero para evitar esto, ella fue casada a los 16 años. Como solución, se casó con el hijo de sus vecinos, James Dougherty, el 19 de junio de 1942, justo después de cumplir 16 años, destacando el hecho de que Dougherty tenía 21 años. La idea era que otra persona cargara con la responsabilidad de mantenerla. Sin embargo, no tardó en iniciar una carrera como modelo, momento en que un directivo de Hollywood la descubrió. Se casó 3 veces. Después de su breve relación con Dougherty, se casó con el jugador de béisbol Joe DiMaggio. Se dice que su relación con el jugador no funcionó porque él no logró acostumbrarse a su estilo de vida. Años después se casó con Arthur Miller, por el cual se cambió al judaísmo. Entretanto, Monroe tuvo varias relaciones, algunas de ellas muy sonadas. Elia Kazan, Marlon Brando, Tony Curtis y por supuesto las aventuras que tuvo con John y Robert Kennedy, que recogieron algunos archivos del FBI y la CIA.
Muchos hombres la tuvieron en su cama, pero no supieron o no pudieron hacerla feliz. Trabajaba en una fábrica durante la Segunda Guerra Mundial. Allí conoció al fotógrafo David Conover, el cual le ayudó a subirse en la fama como modelo de pin-up. Modelo de pin-up son ese tipo de modelos que salen en revistas para hombres, debido a que ella tenía unos rasgos físicos muy llamativos. Fue en esa época donde se alisó el cabello y se lo tiñó de rubio. Según Emmeline Snively, propietaria de la agencia, Monroe se convirtió rápidamente en una de sus modelos más trabajadoras y mucho más astutas. A principios de 1946 había aparecido en 33 portadas de revistas para publicaciones como Pigeon, US Camera, Love y Peak. Como modelo, Monroe usó ocasionalmente seudónimo de Jane Norman, que la llevó a contratos cinematográficos de corta duración. Comenzó a interpretar pequeños papeles en películas de bajo presupuesto y firma su primer contrato como Marilyn Monroe con la 20th Century Fox y Columbia Pictures. Monroe se había convertido en una de las estrellas más importantes de 20th Century Fox, pero su contrato no había cambiado desde 1950, lo que significa que le pagaban mucho menos que a otras estrellas de su estatura y no podía elegir sus proyectos. Sus intentos de aparecer en películas no se enfocarían en ella como pin-up. Habían sido frustrados por el director ejecutivo del estudio Daryl Zanuck, que sentía una fuerte aversión personal por ella y no pensaba que obtendría tantos ingresos para el estudio en otros tipos de roles. Bajo la presión del propietario del estudio, Spyros Coors, Zanuck también había decidido que Fox debería centrarse exclusivamente en entretenimiento para maximizar las ganancias y canceló la producción de cualquier película seria. En enero de 1954, suspendió a Monroe cuando ella se negó a comenzar a filmar otra comedia musical, The Girl in the Pink Tights, al lado de Frank Sinatra. Cuando terminó su contrato, Monroe volvió nuevamente al modelaje. Allí pudo grabar algunas campañas con la cerveza Pabst, donde salió ligera de ropa. Eso le ocasionó algunas controversias, ya que en la época eso no se veía muy bien. Sin embargo, para Monroe el cuerpo siempre fue arte. Fue amante de Johnny Hyde, el vicepresidente de William Morris Agency, 30 años mayor que ella y con escaso atractivo físico. Monroe se sometió a una cirugía plástica para corregir algunas imperfecciones y su rostro adquirió el aspecto definitivo que la consagraría como la mujer más deseada. Escogió el nombre de Marilyn por su parecido físico con la actriz Marilyn Miller y Monroe porque era el apellido soltera de su madre. Su segunda opción de nombre artístico era Jane Addar. Norma Jane se convirtió en Marilyn Monroe. Hyde le consiguió pequeños contratos en 2 películas que enseguida se convertirían en clásicos, Eva al desnudo y La jungla de asfalto. En ambos casos, Marilyn interpreta a jóvenes de escasas luces con amantes poderosos y más viejos. Gracias a su talento, Monroe se consagró como una de las actrices más importantes de Hollywood. Debido a su categoría como rubia tonta, logró grandes papeles en Los caballeros las prefieren rubias y Cómo casarse con un millonario. Convertida ya en mito erótico, en 1959 protagonizó La tentación vive arriba, donde aparece la famosa secuencia en la que deja que la brisa del metro que sube a través de una rejilla levante su ahora icónico vestido blanco. La estrella ascendente había engullido a Norma Jane, borrando la línea que separaba la realidad de la ficción. A partir de ahora, la joven tímida, socialmente torpe y con tendencia a tartamudear, desaparecería bajo el resplandor de un mito que sigue cautivando a millones de personas. Sus miedos y vacilaciones se confundirían con simple estupidez. Monroe era la mujer que todos los hombres querían exhibir. La veían como una joya, querían despertar envidia de otros hombres. Monroe siempre quiso ser reconocida como una actriz dramática, quería que la sacaran de ese estilo de mujer con unos rasgos físicos, unos grandes atributos. Ella simplemente quería ser reconocida por su talento. Lastimosamente, Hollywood la encasilló en un lugar en el que ella nunca fue realmente feliz. Para algunos críticos, Marilyn era más rentable siendo Marilyn. Sin embargo, ella, dentro de toda su lucha, logró conseguir papeles que se encasillaban dentro de esa actriz de drama. Y gracias a eso, pudo ganarse un Globo de Oro como una de las mejores actrices. Algunos decían que Marilyn era una rubia tonta, entre comillas, porque en realidad Marilyn llevaba consigo muchísimos ejemplares, le encantaba la lectura. Pero tristemente, después de un tiempo, cuando empezaron todas sus crisis, guardaba en sus maletas libros, pero al lado botellas de alcohol. Marilyn dependía cada vez más de las pastillas y el alcohol.
Su relación con Ralph Grinson, su psiquiatra y psicoanalista, había adquirido una dimensión tóxica. Grinson había despedido al resto de sus pacientes y hablaba a diario con ella. Las sesiones de psicoanálisis a veces se prolongaban 9 horas. En la actualidad existen 3 teorías sobre su misterioso deceso. Ustedes me van a comentar cuál de los 3 consideran ustedes que es el verdadero. La primera dice lo siguiente. El 5 de agosto, la ama de llaves se extrañó al comprobar que la puerta de la habitación de la actriz estaba cerrada y sin embargo la luz seguía encendida. Asustada, llamó a Ralph Grinson, psiquiatra de la intérprete, que acudió rápidamente a su casa en Brentwood. Rompió la ventana de la habitación y encontró a la actriz al parecer sin vida, con un frasco de somníferos vacío junto a la mesita de noche. Horas más tarde, cuando se realizó la autopsia, no hallaron señales de violencia ni pinchazos en el cuerpo de la actriz, por lo que se descartó que hubiese sido agredida. Tras tomar todo tipo de muestras, los análisis de sangre revelaron que el deceso se había producido a causa de una ingesta masiva de Nembutal, nombre comercial de pentobarbital, un barbucónico recetado para trastornos nerviosos y de sueño. La segunda teoría es que 20 años después del suceso, y en vistas de la cantidad de teorías conspiratorias que se habían popularizado sobre el posible deceso de la actriz, la Oficina Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles decidió reabrir el caso. Durante esta segunda investigación no hallaron pruebas que corroboraran las teorías de homicidio. Sin embargo, sí que llegaron a conclusiones que ponían en duda que ella pudiera atentar contra su integridad. Quienes defendían que alguien la había obligado a ingerir la alta cantidad de pentobarbital que había provocado su deceso se aferraba a una cuestión muy concreta. Al realizar la autopsia, el forense no había encontrado restos de la sustancia ni en su estómago, ni en su duodeno, ni siquiera había hallado la supuesta mancha de color amarilla que debieron dejar las cápsulas del medicamento. Considerando que el pentobarbital se disuelve fácilmente en agua, muchos sostienen que la sustancia no había dejado manchas en el cuerpo de la actriz, era porque había sido introducida mediante un enema. La tercera versión es un poco más actualizada, presentada en un documental en Netflix, donde habla sobre los sucesos que ocurrieron el 4 y 5 de agosto. El biógrafo asegura que la ama de llaves había encontrado a la actriz en su habitación, en una situación crítica, entre las 10 y 11 del 4 de agosto. Inmediatamente, la ama de llaves llamó a una ambulancia que recogió a la actriz en estado comatoso, pero todavía con vida, e intentó trasladarla al hospital St. John's de Santa Mónica, pero Monroe ya había perdido la vida en el camino, y en vez de llevarla al hospital, la ambulancia dio media vuelta y la dejaron de nuevo en su casa. Después de entrevistar a varios de los miembros del equipo de la ambulancia que recogió a Marilyn Monroe, Summers confirmó esta versión. Así, la actriz había fallecido a última hora del día 4 y no durante la madrugada del 5, como decía la versión oficial. Una de las entrevistas más reveladoras fue la que le hizo a Sidney Gillaroff, estilista de Monroe, a quien la actriz llamó a las 9:30 de la tarde del 4 de agosto. Gillaroff le explicó al biógrafo que Marilyn le había llamado completamente desesperada. Le dijo que estaba rodeada de peligro, le habló de traiciones de hombres importantes y de amores clandestinos. Marilyn le contó a su confidente que aquella tarde, Robert Kennedy, con quien la actriz mantenía un romance, había estado en su casa gritándole y amenazándola. Al parecer, el hermano del presidente había ido a ver a Monroe para terminar su relación con ella y la actriz, dolida al ver cómo la promesa del futuro matrimonio que Robert le había prometido se desvanecía en el aire. Lo retó diciendo que haría una rueda de prensa en la que revelaría todos los secretos de la familia Kennedy. El FBI bloqueó cierto material relacionado con el deceso de Marilyn Monroe. Son muchas las dudas sobre el deceso de Marilyn Monroe. ¿Realmente ella atentó contra su vida? ¿O atentaron contra su integridad? ¿O fue realmente una sobredosis? Son realmente muchas las dudas que nos surgen a través de este caso. Sus restos descansan en el cementerio de Pierce Brothers en Los Ángeles. Marilyn Monroe, un ícono del siglo eterno, pero a pesar de su fama fue una mujer triste que se sintió sola durante toda su vida. Buscó refugio en las personas equivocadas. Nunca pudo encontrar un lugar seguro porque ella misma era su principal demonio. Sin embargo, hoy queremos recordarla como la mujer inteligente, astuta, hermosa y talentosa que un día Hollywood tuvo, pero nunca valoró sus dotes artísticos. Y con esta reflexión terminamos la historia de Marilyn Monroe. Me gustaría saber en los comentarios para ustedes cuál es la hipótesis verdadera. ¿Consideran ustedes que Hollywood fue realmente justo con ella? No olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales y nos vemos en una próxima. Chao, chao.